Hola a todos y bienvenidos. Es un gusto poder saludarles y pues ahora sí estar subiendo este video de la semana de nuestro discipulado. Súper contento porque hoy empezamos un nuevo bloque de enseñanzas y vamos a estar hablando las siguientes semanas sobre nuestra identidad en Cristo. Acabamos de terminar un bloque de enseñanza sobre cimentados un fundamento correcto y estuvimos hablando sobre la gracia de Dios, sobre el nuevo pacto, sobre la obra de Jesús y realmente estableciendo nuestra fe en eso. Entonces, si no has escuchado esos, te recomiendo escuchar esos antes de brincar a esto, porque sí, de alguna forma vamos construyendo escalón por escalón. Entonces, pues bienvenidos esta semana y vamos a hablar hoy. Realmente va a ser un video de introducción para este bloque. Pero es muy importante entender que una de las batallas más grandes que nosotros vamos a tener en nuestra vida está conectado con esta cuestión de nuestra identidad. O sea, la identidad, ahorita vamos a entrar un poquito más de eso, pero hay un ataque constante sobre nuestra identidad. Y igual Jesús, la mayor tentación de Jesús fue una tentación sobre su identidad, de quién era él. Ejemplo, en Mateo 3, vamos a leer en el versículo 13. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió y dice, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces imagínate, Jesús fue bautizado y cuando subió, escuchó esta voz del cielo y vio esta paloma que vino y posó sobre él. Y esta voz del cielo que le dijo, eres mi hijo amado y estoy bien complacido contigo. Pero el siguiente capítulo, en el 4, en el versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo la sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio, ¿verdad? Dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos entender, si lo ves en contexto, Jesús acababa de ser bautizado, él acababa de experimentar este bautizo, él acababa de experimentar esta voz del cielo que le dijo, eres mi hijo amado, en la cual estoy complacido. Y luego podemos ver que luego el enemigo trató de atacar su identidad. La tentación de Jesús no era convertir piedra en pan, eso no era la tentación. La tentación de Jesús era no creer lo que Dios había hablado y había dicho sobre él. Eso era la tentación, porque Dios dice, eres mi hijo amado, y el enemigo viene y dice, si eres hijo, entonces la tentación de Jesús fue una tentación de no creerle a la voz de su padre. Y la verdad es que nuestra tentación es lo mismo, constantemente vamos a ser tentados en creer o no creer lo que el Padre dice de nosotros. Vamos a ser tentados constantemente a entrar en la verdad y abrazar la verdad o abrazar mentiras del enemigo y cosas que el enemigo nos ha llamado, que Dios no nos ha llamado. Entonces, este tema de la identidad es tan importante porque la verdad es si no tienes una identidad establecida en Cristo, el enemigo va a poder hacer contigo como él quiere.
no vas a tener fruto en tu vida. Si no tienes identidad en Dios establecido, no vas a operar en el reino como Dios desea que tú operes. No vas a dar el fruto que hay, que está disponible para ti y que podemos nosotros dar. Entonces es súper, súper clave e importante entrar en este tema y hablar sobre nuestra identidad, entender quiénes somos, entender también de dónde ha provenido nuestra identidad, porque la realidad es que cada uno de nosotros, de alguna forma, tenemos una identidad establecida. Hay cosas que nosotros creemos de nosotros, hay forma que nosotros nos vemos y tenemos esta perspectiva acerca de nosotros, pero el problema es que muchas veces esa perspectiva no es la misma perspectiva de Dios, no es lo que Dios dice, no es como Dios nos ve y no es nuestra identidad divina, es una identidad natural o carnal. Entonces, cada uno de nosotros estamos en un proceso donde tenemos que renovar nuestra mente para poder pensar y abrazar lo que Dios dice de nosotros, que es realmente nuestra identidad real. Y tenemos que despojarnos de nuestra identidad falsa que muchas veces hemos abrazado y que ha gobernado nuestra vida y que ha limitado el fruto que nosotros podemos tener en nuestra vida. En 2 de Corintios 5:17. Segundo de Corintios 5:17 dice esto. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces, algo que entendemos, y fue la última clase, hablamos sobre esto un poquito acerca de nuestra identidad en Cristo, o estar acerca de esta idea de que fuimos bautizados en Cristo, pero quiero hacer énfasis en algo diferente. Dice, si estás en Cristo, eres una nueva creación. Y dice, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y déjame decirte esto, si estás en Cristo, entonces eres una nueva creación. Y lo hablamos un poquito en el bloque pasado. Esa nueva creación no es algo físico, no es algo que pasó físicamente. O sea, no damos nuestra vida a Cristo y antes quizás teníamos unos kilitos de más y después de Cristo somos una nueva creación y somos flaquísimos, ¿no? O súper tronados. O algo que no éramos antes. No está hablando físicamente o naturalmente, pero lo que tenemos que entender es que adentro de nosotros, en nuestro espíritu, todo fue totalmente cambiado. Tenemos un nuevo espíritu, tenemos un nuevo corazón, es lo que dice en Jeremías. Entonces tenemos un nuevo espíritu y este nuevo espíritu tiene una nueva identidad. Este nuevo espíritu, si soy una nueva creación, significa que tengo una nueva identidad. Entonces, el problema que muchas veces nos encontramos es que llegamos a Cristo, somos una nueva creación, pero no sabemos quiénes somos. Y seguimos viéndonos como nos veíamos antes de Cristo. Las personas nos siguen viendo como nos veíamos antes de conocer a Cristo. Y algo está sucediendo donde no cuadra mi forma de verme con lo que Dios ha hecho y como Dios me ha creado, porque soy una nueva creación. Algo importante aquí, dice, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Lo viejo no está en un proceso de desaparecer. Dice, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces ya tenemos una nueva identidad. Espiritualmente ya somos una nueva creación. Espiritualmente, si has dado tu vida a Jesús y has nacido de nuevo, entonces espiritualmente eres alguien que no eres o que no eras antes de estar en Cristo. Eres una nueva creación y esa nueva creación carga con una nueva identidad. Entonces es un proceso quitar esta identidad antigua y caminar en una identidad nueva. Es un proceso, no es algo que sucede inmediatamente, no es algo que sucede en un día.
Es un proceso en Dios, es un proceso de renovar nuestra mente, de descubrir lo que dice la palabra, descubrir qué dice, quién soy y reafirmar esa identidad y caminar en esa nueva identidad que Dios me ha dado. Entonces somos una nueva creación, no estamos en un proceso de ser una nueva creación, somos una nueva creación espiritualmente. Lo que sí es que estamos en un proceso de manifestar quienes realmente somos. No manifestamos inmediatamente, pero sí somos una nueva creación y esta nueva vida que está en nosotros es la vida que Dios quiere que fluya a través de nosotros hacia otras personas. Entonces, quiero hablar poquito acerca de dónde proviene nuestra identidad. O sea, la identidad que nosotros tenemos de alguna forma ahorita, antes de Cristo, o quizás, o sea, la identidad que cargamos fuera de Cristo, es una identidad que fue formado por varias cosas y es importante mencionar para poder identificar de dónde hemos estado agarrando nuestra identidad. Entonces, primeramente, nuestra identidad viene de otras personas. Viene de nuestros papás, viene de familiares, viene de amigos, de maestros, de figuras de autoridad. Nuestro sentido de identidad creciendo no es algo realmente tanto que nosotros hemos hablado en nosotros mismos, pero hemos abrazado palabras que otras personas han hablado a nuestras vidas. Por ejemplo, quizás alguien en tu niñez te dijo, ¿no? Un papá, un familiar, digo, no, eres un menso, ¿no? Y quizás fueron palabras que tú repetiste y repetiste y repetiste y repetiste hasta el grado que eso formó o ha formado tu identidad. Y cuando tú te ves en el espejo, tú te ves como un menso. Y eso está conectado a la forma o las palabras que personas hablaron sobre nuestra vida. Entonces hay personas, ¿no? Que dicen, oye, eres súper lenta, eres súper lento, ¿no? Es de, ay, no sirves para nada. Y a veces esas palabras que fueron repetidos en nuestra niñez, de alguna forma, formaron nuestro sentido de identidad y realmente son esas cosas que nos han dicho, ahora sí, quién soy, básicamente, ¿no? Eso es realmente, qué es nuestra identidad? Nuestra identidad es ese sentido de valor y contesta la pregunta, ¿quién soy? ¿O quién creo que soy? Entonces, mi identidad es quién soy. Y como estamos hablando, a veces por figuras de autoridad en nuestra vida, por papás, por familiares, por personas importantes, a veces nos hablaron cosas a nuestra vida que ha sido muy difícil, como soltar esas cosas. Quizás te dijeron todo el tiempo, ¿no? De niño que estaba bien feo, que tienes orejotas o narizota o no sé qué. Y esas palabras han penetrado y cuando tú te ves, tu mismo lenguaje que tú te hablas es el lenguaje de otras personas que sembraron estas semillas de duda en nosotros, que sembraron semillas y eso de alguna forma ha formado nuestro sentido de identidad. Nosotros mismos. Entonces, a veces no, estas cuestiones de identidad, a veces no vienen necesariamente de otras personas, pero también pueden venir de nosotros. O sea, pueden venir de nosotros mismos, es decir, cómo yo estoy, cómo yo me veo o cómo ha sido mi plática, mi forma de hablar conmigo mismo. Entonces, a veces esas cosas, como les digo, hoy soy un menso, soy un bueno para nada, a veces esas cosas que hemos dicho o que hemos pensado y que hemos pensado y pensado y pensado y dicho sobre nosotros constantemente, forman nuestro sentido de identidad. Entonces, no, hemos abrazado una identidad en estas cosas que hemos hablado
que personas han hablado sobre nosotros, que nosotros mismos hemos pensado. El tercer área es también de qué ha dicho Satanás o el enemigo. Digo, no soy un fanático y no ando constantemente, ¿no? Yendo detrás del enemigo y peleando el enemigo. No creo que es un enfoque sano que tener en nuestras vidas y en nuestro caminar con Dios. Pero sí tenemos que entender que sí tenemos un enemigo, sí tenemos a alguien que está involucrado en nuestra vida y que quiere destruirnos, que no quiere que estemos viviendo para Dios, que no quiere que estemos viviendo para el reino, que no quiere que estemos viviendo, ahora sí, nuestro potencial en Cristo. Entonces muchas veces el enemigo está detrás de nosotros dándole y dándole y dándole, sembrando semillas de duda, sembrando semillas de una falsa identidad en nosotros. Y a veces muchos de nosotros ya no es la voz de Satanás, pero empezó con una voz de Satanás. Empezó con el enemigo sembrar cosas de nosotros y nosotros lo abrazamos y luego nos llamamos eso mismo, lo pensamos que nosotros somos eso, hasta el punto que eso se ha formado en nuestra identidad y nuestro sentido de valor o nuestro sentido de quiénes somos ha venido del enemigo. Y el cuarto lugar que quiero hablar hoy acerca de dónde puede provenir nuestra identidad, ese es el mejor y es de Dios. Entonces estamos hablando de cosas que Dios ha hablado acerca de nosotros personalmente a través de otras personas, pero también a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que también, o sea, nuestra identidad también, la verdad, debe de venir de Dios. Hace años escuché a Bill Johnson decir esto, dice, no tenemos el lujo de tener un pensamiento en nuestra mente que Dios no tiene acerca de nosotros. Y eso está padrísimo, de entender que nuestra identidad debe de venir de Dios, nuestro sentido de valor y de quiénes somos debe de venir de la voz de Dios y de la boca de Dios. Escuché hace poquito una frase que me encantó y decía esto, dice, cuando Dios puso a Adán en el jardín, dice, la primera voz que escuchó era la voz de Dios. Dice, la primera cara que vio era la cara de Dios. Y la primera respiración que sintió fue la respiración de Dios. Y dice, como fuimos creados, es la forma que Dios diseñó que nosotros siguiéramos viviendo. Y me encanta eso porque me encanta pensar y conecta mucho con lo que estamos hablando de este sentido de identidad. Adán, cuando Dios hizo a Adán, era la voz de Dios lo que estaba gobernando a Adán, era la voz de Dios, Dios diciéndole a Adán quién él era y el propósito por la cual lo había creado. Y por un tiempo fue la voz de Dios el que estaba dirigiendo a Adán. Y como fue creado y como fuimos creados, es como fuimos, ahora sí, creados a vivir nuestra vida con ese mismo tipo de intensidad, de entender que soy quien Dios dice que soy. Mi identidad está conectado a Dios, mi identidad está conectado a lo que Dios dice que soy. Ese es el mayor sentido de identidad, está conectado a quien Dios dice que yo soy. Eso es quien realmente tú eres. Déjame decirte esto hoy, tú no eres lo que otras personas han dicho que tú eres. Tú no eres lo que tú mismo has dicho que tú eres. Tú no eres lo que tu experiencia ha dicho que tú eres. Tú no eres lo que tus acciones han dicho que tú eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Y eso es lo que tenemos que abrazar. Tenemos que abrazar nuestro sentido de identidad, de que soy quien Dios dice que soy. No soy lo que mi experiencia dice que soy. No soy quien mis papás me dijeron que era, quizás, a menos que ellos estaban hablando la voz de Dios. No soy quien el diablo dice que soy. No soy quien yo mismo he dicho que soy.
Eres quien Dios dice que eres. Entonces tenemos que aprender a abrazar, a conocer lo que Dios dice que soy, abrazar lo que Dios dice que soy, entonces puedo vivir lo que Dios dice que yo puedo vivir. Si no tengo una identidad conectado a Dios, entonces no puedo hacer lo que Dios dijo que yo puedo hacer, porque el hacer está conectado con el ser. Entonces, estas próximas semanas vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la identidad. Vamos a estar descubriendo qué dice la Biblia que somos, cuál es nuestra nueva identidad en Cristo, cómo se ve esta identidad en Cristo. Y quiero terminar hoy hablando un poquito acerca de cómo podemos cambiar nuestra identidad o cambiar nuestro sentido de identidad. Y ya lo mencioné, pero tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que cambiar la forma de vernos. El renovar la mente es el proceso en donde cambiamos las mentiras con la verdad de Dios. Renovar la mente es el proceso donde yo estoy cambiando las mentiras que he abrazado, que he creído con la verdad de Dios, con lo que Dios dice que soy. En Colosenses 4, vamos rápidamente a Colosenses 4:22. No, es Efesios, perdón. Efesios 4:22 dice esto, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos de tu viejo hombre, y ser renovados en la actitud de tu mente. ¿Ser renovados en dónde? Y ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza que está creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces está hablando aquí este pasaje en Efesios 4, está hablando de este proceso de quitar la identidad pasada, de soltar quienes éramos con todas sus actitudes y con toda conducta y poner nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo ropaje. El contexto está hablando de ropa, es como si tu viejo hombre tiene ropa. Y aunque eres una nueva creación, no has quitado todo este ropaje, no has quitado esta ropa y no has puesto la nueva ropa de tu nueva identidad. Pero entre estos dos versículos dice, y ser renovados en la actitud de tu mente. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice, con lo que Dios ha hablado, con la escritura, con lo que la escritura ha dicho. Pero también nosotros abrazamos y creemos muchísimo en lo profético y también de cosas que han hablado proféticamente a nuestra vida, o sea, que no quita, ahora sí, no quita lo que la Biblia dice y no debe de contradecir lo que la Biblia dice. Pero también a través de lo profético es una manera que Dios crea identidad y establece identidad en nuestras vidas y es algo muy, muy, muy importante. Entonces tenemos que conocer la verdad. Este es el proceso de la renovación de la mente. Proceso. De la renovación de la mente. Tenemos que conocer la verdad y luego tenemos que creer y abrazar esa verdad. Y luego tenemos que rechazar cualquier cosa que es contrario. Eso es la batalla en la cual nos vamos a encontrar. Tenemos que conocer la verdad y después de conocerlo tenemos que creer y abrazar esa verdad. Y eso es un proceso, no es algo que sucede en un día, en un minuto. Es un proceso. Pero ya que tenemos nuestra identidad, entonces tenemos que rechazar cualquier cosa que es contrario. Tenemos que rechazar todo pensamiento que venga contrario a lo que ha sido establecido en nuestras vidas, que Dios dice que somos. Entonces, es algo que es algo importante de esto y algo difícil en este sentido como pastor
o como ministro de Dios, es que tú eres la única persona que puede hacer esto. Yo no puedo renovar tu mente. Yo no puedo causar que tú creas que eres lo que Dios dice que tú eres. Lo único que yo puedo hacer, puedo profetizarte, puedo hablar la palabra, puedo enseñar la palabra, puedo enseñarte, pero este proceso de la renovación de la mente y de caminar en nuestra identidad es algo que solamente entre tú y Dios pueden hacer. Nadie más puede cambiar tu mente por ti. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que tú tienes que, ahora sí, decidir y junto con Dios decidir, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a verme como tú me ves, a abrazar lo que tú dices que soy. Ayúdame a quitar estas imágenes y estas voces que algún día me hablaron y ayúdame a que tu voz sea la voz que guía mi vida, que dirige mis pasos. Entonces, pues muchísimas gracias. Déjame orar rápidamente por ustedes. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo hoy, lo que tú vas a hacer en la siguiente semana, Señor. Yo te doy gracias, Padre, que no somos quien el enemigo ha dicho, no somos quien nuestros papás o familiares nos han dicho que somos. Padre, somos quien tú dices que somos. No somos lo que hacemos, somos quien tú dices que somos, Padre. Y pedimos tu ayuda las siguientes semanas, Padre, para renovar nuestra mente, ayudarnos a abrazar, a creer lo que tú vas a hablar y que eso sea el cimiento y el fundamento de nuestra identidad. Y te doy gracias por eso. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Pues muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias por conectarse, por ver esos videos, por ser partícipe o el podcast, perdón. A veces se me olvida. Pero también gracias por escuchar los podcasts y por estar al pendiente, y espero realmente que Dios esté edificando sus vidas, esté construyendo en ustedes esta identidad que realmente va a llevarte a prosperar en todas las cosas. Bendiciones, nos vemos la siguiente semana.